estas circunstancias, estas características, esta arquitectura se produce en un contexto de crisis, evidentemente. Crisis económica, pero muchas otras crisis. En el 30 de octubre del 76 tuve el honor de entrevistar al arquitecto Josep Lluís Sert. Dijo claramente en aquella entrevista, publicada en el Correo Catalán: la arquitectura se ha alejado progresivamente del pueblo. Su supervivencia será inevitablemente canalizar las demandas populares. Se debe de hacer una arquitectura popular aprovechando todos los condicionantes dictados por el clima, la energía solar, la tradición, el paisaje. Una arquitectura popular fundamentada en un análisis profundo de todos estos factores que hacen que un proyecto urbanístico se ajuste al medio ambiente. Alemania, por ejemplo, en ese momento Alemania, que no tiene la radiación solar que tiene Cataluña o todo el litoral mediterráneo, tiene instaladas la mitad de todos los paneles solares térmicos de todo el mundo, en Alemania, la mitad. Es que el primer presidente de un land, el más rico de Alemania, será gobernado por los verdes. Veremos allí cómo irradiará toda esa economía ecológica, toda la arquitectura solar, todas las empresas eléctricas a favor de las energías renovables. Esperemos que esto irradie en todo el mundo. Creo sinceramente que, a pesar del atraso de estos 40 años que hemos perdido, todavía podemos recuperar ese tiempo perdido. Tenemos innovadores, tenemos emprendedores, tenemos clima favorable. Hugo Sasso fue invitado por nuestra asociación Una Sola Tierra, que hay el libro editado de su intervención, y Hugo Sasso pues era un arquitecto que estaba muy influido por las ideas ecologistas, era muy amigo de Friso Cápara y de Ivan Illich, dos de los grandes ideólogos del pensamiento ecologista, y él ya nos dejó escrito lo siguiente, aparte de que reivindicaba la arquitectura popular: serían necesarios 24 planetas si todas las personas consumieran como los norteamericanos. El planeta es nuestro límite ecológico. Como arquitectos, nuestro esfuerzo es ayudar a construir casas sin energía, con emisiones cero, lo más autosuficiente posible, reciclando y recogiendo el agua de la lluvia, creando cubiertas vegetales, orientando las casas de forma adecuada, aislándolas térmicamente y utilizando con inteligencia la energía térmica y fotovoltaica. Bueno, aporto aquí unos datos entre lo que es la evolución del 81 al 2001, del número total de viviendas, y luego dos factores importantes que son las viviendas vacías y las viviendas que están en mal estado de conservación. Vemos que más o menos hay un crecimiento del 81 al 2001 bastante increíble, sobre todo porque la población no ha crecido de igual forma, y también un crecimiento en el número de casas vacías que representan igualmente más del 10%, incluso hasta casi el 15% del número total de viviendas construidas. Y de parecida forma, alrededor del 10%, un número que ha ido bajando, quizás con los préstamos que se han hecho en los últimos años, se han reformado muchas casas, pero todavía hay muchas casas, más del 10%, que son en mal estado de conservación. Entonces la cosa un poco paradójica, ¿no? ¿Cómo podemos tener una crisis en una situación donde tenemos tantas casas a disposición, ¿no? Donde más o menos hay vivienda para todas? También otro aspecto a evidenciar es que el gasto energético históricamente ha crecido, sobre todo en los últimos años, de forma brutal. Entonces, otra pregunta bastante retórica, ¿no? Quizás con tanta energía a disposición, con tanta capacidad de poder mover, hacer trabajo, ¿cómo puede haber una crisis? Pero lo que estamos observando ahora es que también una cosa muy importante es que el área construida, que sigue aumentando, es equivalente a algo que se está quitando a la capacidad fotosintética y al desarrollo de la biodiversidad en la Tierra. Con lo cual, una hipótesis también para mí de carácter ecologista es ver un poco cómo podría el área construida afectar en el sentido que Gaia deja de respirar, en cierto término. Imaginémonos nosotros con un 10-15% de nuestra piel quemada, que puede ser 10-15% la superficie en Europa construida y entonces quitada la capacidad de fotosíntesis. O imaginémonos con un 10 o 15% de capacidad pulmonar menos. Está claro que esto también afectaría a nuestra salud y nuestro bienestar. El número de hogares crece porque hay una cierta forma de individualismo que empuja a la gente a buscar su propio espacio. Y pensar nuevas formas de quizás cómo desarrollar experiencias comunitarias. Por ejemplo, hay ejemplos más allá de los ocupas, que son un caso bastante marginal, pero está aumentando ahora el número de cohousing. Y entonces, igual el área construida, la área necesaria para una vivienda puede ser menor,
y también se pueden compartir varias infraestructuras, entonces el gasto energético podría ser menor. Y más allá de esto, también la potencialidad de la forma comunitaria, o sea, no solo un problema de resolucionar, o sea, no solo la oportunidad de solucionar problemas ecológicos y gasto energético, sino también lo de desarrollar nuevas experiencias comunitarias. Si contemplamos un hámster antes de llegar a la pubertad duplica su peso cada semana. Si una vez llega a la pubertad continuara duplicando su peso cada semana, cuando cumpliera un año, ese hámster pesaría 9.000 millones de toneladas y necesitaría en un solo día todo el maíz que se produce en el mundo. Evidentemente las cosas orgánicas crecen hasta una proporción adecuada y ahí se detienen, no crecen indefinidamente, pero por alguna razón nuestra sociedad colectivamente ha tenido esta fe en que podríamos seguir creciendo por los siglos de los siglos materialmente. Podemos seguir creciendo inmaterialmente en cultura, en valores, en espiritualidad, etcétera, pero materialmente obviamente no es posible. Y sí que sigue habiendo petróleo, pero es un petróleo que está en aguas profundas, como lo que comentaba Claudio, en el Golfo de México, o petróleo que está en el Ártico, como las arenas bituminosas, que significa destrozar un ecosistema boreal, coger 2 toneladas de tierra, calentarlas a 500 grados quemando gas natural, a partir de ahí sale una especie de betún, se le inyecta hidrógeno y con ello conseguimos un barril de petróleo. Evidentemente solo funciona cuando el petróleo está por encima de los $100 por barril o al menos 90, ¿no? No solo el petróleo, sino muchas materias primas que son básicas para la economía contemporánea están en esa situación límite. El Happy Planet Index, el índice del planeta feliz, que combina 3 datos objetivos universales, como son la esperanza de vida, el índice de satisfacción vital que la gente declara en las encuestas sociológicas y la huella ecológica. Y el país que salió más feliz, que resultó más feliz, era Costa Rica, que si sabemos dónde está, sabemos que es un país que cuida bastante su biodiversidad, es un país que no tiene ejército. España queda en el lugar 76 y Estados Unidos, paradigma del progreso material, queda en el lugar 114 entre Madagascar y Nigeria. Es una manera de demostrar que algo no funciona en esta apuesta por el crecimiento material. Y esta visión que ahora mismo nos guía, yo creo que se podría resumir con la palabra materialismo. Y con ello se pierde un poco el carácter único de cada lugar, eso que algunos llamaban el espíritu del lugar. Vemos cómo las ciudades se parecen más unas a otras cada vez. Se pierde esa conciencia de que la luz es diferente en cada ciudad, y no solo la luz, la topografía, el carácter de la gente, la cultura. Eso es algo que la globalización económica también ha tenido su reflejo en la arquitectura mundial, ¿no? Y es curioso como, por ejemplo, esta idea de que el espacio es puramente uniforme y, por tanto, no tenemos que tener en consideración la particularidad de cada lugar, es una idea bastante moderna. Aristóteles escribe todo un tratado de física que tendrá validez durante 18 siglos, y en esa física ni una sola vez utiliza una palabra que podamos traducir como espacio. Utiliza topos, que significa lugar. Y de hecho, ni en griego ni en latín existe una palabra que signifique espacio como algo puramente homogéneo, que da lo mismo si son 3 metros cuadrados aquí que 3 metros cuadrados allá. Las palabras equivalentes, incluido spatium en latín, significan sobre todo lugar o intervalo, no espacio puramente homogéneo. Descartes, en su discurso del método, dice que el propósito de ese método es convertirnos en dueños y señores de la naturaleza, lo dice muy claramente. Muchas multinacionales hoy también están en ello, pero no lo dicen tan claramente. Y esa apuesta por controlar la realidad nos ha llevado a esa visión materialista que lo reduce todo a cifras, a códigos de barras, estadísticas, etcétera, etcétera. Y es un mundo en el cual nosotros no nos podemos sentir identificados porque sabemos que somos algo más que eso. Por tanto, eso genera alienación en nosotros y nos lleva a querer controlar más la realidad para sentirnos a gusto en ella. Y creo que la alternativa es lo que los sociólogos desde hace décadas llaman postmaterialismo, que sería una actitud no basada en intentar controlar la realidad, sino fluir con ella. Y por tanto creo que nos toca hacer un cambio cultural mucho más intenso y radical que el que hubo entre la Edad Media y el Renacimiento, que por ello estar vivo hoy en día es una oportunidad muy interesante, contribuir a poder crear un sistema distinto del que tenemos ahora. Básicamente la resiliencia es la capacidad de responder creativamente a una perturbación, a un problema. Entonces, por ejemplo, cuando antes hablaba de pérdida de biodiversidad, la pérdida de biodiversidad no solo es un problema ético por el hecho de que sacamos de la existencia a determinadas especies, sino que cuanta menos especies hay en un ecosistema, menos resiliencia, menos capacidad de adaptarse a los cambios.